800 metros cuadrados para vender la comunidad. Castilla y León se muestra como un destino familiar y sostenible. Arranca Intour, la feria más importante de turismo interior. Se espera que hasta el domingo 40.000 personas se acerquen a estas instalaciones y la mitad además son profesionales. Hoy la consejera decía que no hay que obsesionarse con las cifras. Tenemos unos datos que nos animan a seguir trabajando de la mano del sector, entendiendo que nuestro turismo goza de muy buena salud en sus diferentes vertientes, pero que todavía queda un camino por recorrer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es jueves 23 de noviembre y hoy se está hablando mucho y además con polémica de dinero, o mejor dicho, de reparto de dinero. El cupo vasco sale adelante en el Congreso y alarga la sombra de las desigualdades entre autonomías. El ministro Montoro ha insistido en que este cupo no es un privilegio. No estamos hablando de ningún tipo de privilegio ni de ningún tipo de discriminación, ni estamos hablando de monedas de cambio en la negociación política. De fondo, lo que suena cada vez con más fuerza es la necesidad de emprender la reforma de la financiación autonómica. Mañana mismo la Junta va a enviar el informe con su opinión sobre el modelo. Castilla y León se juega mucho en el modelo que se elija. La Junta siempre ha sido muy crítica con las prebendas fiscales que se conceden al País Vasco y a Navarra. Leticia Sánchez, ¿qué ha dicho hoy sobre el cupo vasco? La Junta cree que la reforma se ha hecho, la ley, esa aprobación de la ley se ha hecho de manera expresa y reclama más transparencia y explicaciones al resto de los españoles. Dice que el cupo es constitucional, pero que hay una diferencia de financiación per cápita de hasta un 75%. Cuando un ciudadano vasco dispone de muchos más recursos que un castellano, el propio gobierno vasco puede permitirse el lujo de rebajar impuestos y hacer competencia fiscal desleal. La campaña contra la violencia de género ha llegado hoy a los institutos. En muchos han celebrado una jornada de denuncia porque ellas y ellos también tienen que abrir más los ojos a estas agresiones que muchas veces ni ven venir. Estaremos además en el primer instituto en impartir un módulo especial de formación profesional en atención a víctimas. España es ya el país más árido de Europa y lo es no solo por la sequía, sino también por la pésima gestión de los recursos hídricos. Greenpeace lanza la denuncia y avisa de las nefastas consecuencias que la falta de agua tiene en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León. Empiezan a caer algunas gotas, esa es la realidad. Veremos si nos va a acompañar también en las próximas horas. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué panorama tenemos encima? Sí, hay buenas noticias. Hay que tener un poquito de paciencia. La lluvia va a llegar, no mucha, pero algo va a llegar, sobre todo a partir de esta tarde y durante los próximos días. De hecho, mañana la lluvia llegará en dos tandas, de madrugada y a primeras horas, y luego durante la tarde y noche volverá a llover. Las precipitaciones más abundantes se esperan en Sanabria, El Bierzo y las montañas de León, y un poquito menos en el norte de Ávila y de Soria, con temperaturas algo más bajas. Y en nuestro informativo hoy les vamos a hablar de cocina, de alta cocina. Castilla y León ya suma 10 estrellas a su universo gastronómico. La última se la lleva el restaurante Trigo de Valladolid. Es el segundo local en esta provincia en conseguir el respaldo de la afamada guía. Michelin además ha añadido 2 restaurantes a la selecta lista de 3 estrellas. El Abac de Jordi Cruz y A Poniente de Ángel León. El cupo vasco vuelve a poner en el foco las desigualdades en el reparto de los fondos entre autonomías y la necesidad de una reforma de la financiación autonómica. El Congreso ha aprobado hoy ese cupo, contemplado en la Constitución y que se renueva cada 5 años. El nuevo va a estar dotado con 1.300 millones de euros al año. Solo Compromís y Ciudadanos han votado en contra.
Cristóbal Montoro niega que la actualización del cupo vasco sea una contrapartida al PNV, aunque se acordó en mayo para su abstención en los presupuestos de este año. No estamos hablando de ningún tipo de privilegio ni de ningún tipo de discriminación, ni estamos hablando de monedas de cambio en la negociación política. El ministro ha defendido fijar en 1.300 millones de euros anuales el cupo del País Vasco, que es lo que esta comunidad autónoma entrega al Estado para que sufrague las competencias que no tiene transferidas. Toda la Cámara lo ha apoyado con la excepción de Ciudadanos y de Compromís. Ya todo el mundo llama cuponazo, porque evidentemente no responde a un cálculo técnico, sino a un amaño político. Albert Rivera ha sido el blanco de las críticas en la sesión. En la negociación con el Partido Popular, ¿en algún momento han puesto encima de la mesa que no esté el nuevo cupo vasco? No, no. Intereses populistas y cortoplacistas, en busca de un voto fácil, intentando desunir y enfrentar. Podemos respalda el cupo, aunque no está conforme con cómo se ha negociado. Nunca más algo fundamental como la financiación de los distintos territorios debería ser objeto de negociaciones entre dos partidos. Todos los partidos han reclamado al Gobierno que aborde ya la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Entre todos intentemos negociar y acordar un nuevo modelo en los primeros meses de 2018. El ministro emplaza especialmente al PSOE para abordarlo y los socialistas establecen dos condiciones: que todos los españoles tengan acceso a los mismos servicios vivan donde vivan y que se blinde la financiación de esos servicios ante los vaivenes de los ciclos económicos. Desde la comunidad ya escuchábamos ayer algunas reacciones. Hoy se ha pronunciado sobre ese cupo la Junta de Castilla y León. El Ejecutivo dice que hace falta más transparencia y también una explicación pormenorizada de dónde sale esa cantidad del cupo. Leticia Sánchez, la diferencia de financiación per cápita es bastante destacada, es hasta un 75%. Sí, buenas tardes. El Gobierno regional cree que todos deberíamos saber de dónde sale ese dinero, cómo se calcula el dinero que recibe el País Vasco. Cree que es compatible el régimen foral con el resto, con el régimen de comunidades autónomas, el régimen común, pero remarca la necesaria solidaridad y, como decías, el País Vasco está mucho mejor financiado. Eso le puede permitir el lujo de rebajar impuestos, lo que perjudica, dice la Junta claramente, a Castilla y León. Cuestiona además lo rápido que se ha aprobado. Creo que se deberían llevar en sentido paralelo, no algo muy rápido y el resto pues estamos aquí esperando y, como digo, presentando mañana un documento inicial. Si bien el ministro dice a veces que va a correr mucho, pero la realidad es que cuando se quiere se corre mucho. Además del cupo, Leticia, la consejera, también ha explicado las condiciones que pone la Junta de Castilla y León a la negociación del futuro modelo de financiación. Todo se recoge en un documento que se va a remitir mañana mismo al ministro Montoro. Sí, se remite mañana al Ministerio de Hacienda y también a los grupos parlamentarios un documento en el que ya recoge cuestiones conocidas que demandaba Castilla y León, pero que matiza otras. La Junta no aprobará que se elimine la condición del statu quo. Una vez más, la Junta insiste, la negociación del nuevo modelo deberá ser multilateral, es decir, deberá estar también Cataluña, que no estuvo en la conferencia de presidentes. Lo que queremos es que todas participemos, porque todas podemos expresar postura y si no, luego no vaya a haber negociaciones bilaterales, que es lo que pretendemos evitar. Y el modelo tiene que cubrir los costes del estado del bienestar, ahora y a futuro, insistiendo en el criterio de la población ajustada. Reclama más peso para la dispersión. Queremos que se compute los usuarios que están lejos de los núcleos de población, cuánto tiempo tardan en llegar y cuántos usuarios necesitan recorrer unas distancias, porque de ahí también depende el coste que tenemos de nuestros servicios. La Junta pide además lealtad institucional, que el Gobierno tenga en cuenta lo que suponen sus decisiones cuando suprime impuestos o añade prestaciones y critique la desigualdad en el reparto de los ingresos. Y les voy a dar simplemente un dato. Entre 2010 y 2015, la financiación de las comunidades autónomas ha crecido el 0,3%, mientras que la recaudación por impuestos en el conjunto del Estado ha crecido un 14%. Línea roja es además el statu quo. La Junta se opone a que pueda recibir menos de lo que recibe ahora y solo estaría dispuesta a ceder siempre que se valoren todos los criterios que demanda. Cree además que el Fondo de Compensación Interterritorial no cumple con su mandato y es claramente insuficiente.
Modelo de financiación y cupo vasco son dos cuestiones que van muy ligadas. Sobre el cupo vasco también ha hablado esta mañana el portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León. Dice que es una irresponsabilidad la aprobación de esa ley. Fuentes considera que Castilla y León además saldrá especialmente perjudicada, supondrá un lastre económico importante y un empobrecimiento de nuestros recursos, sobre todo de los servicios sociales. Hacer un ejercicio de responsabilidad, hacerle ver al Partido Popular de aquí, de Castilla y León, que no puede estar callado. Tenemos que hacerle ver al Partido Socialista de aquí, de Castilla y León, que no puede estar callado, porque lo que hoy se está perpetrando en el Congreso de los Diputados es una merma en los servicios públicos de todos los castellanos y leoneses. El Consejo de Gobierno ha aprobado además la Ley de Cooperativas y la mayor oferta de empleo de su historia. Leticia. Sí, Nati, son 6.400 plazas, de ellas 5.800 van para sanidad, educación y servicios sociales. Se había hecho una primera convocatoria en el mes de septiembre de 3.000 plazas y ahora en este Consejo de Gobierno se suman 3.400 más. Bueno, muy buenos días. Se amplió la oferta pública de empleo para 2017 hasta las 6.421 plazas. La mayor oferta pública de empleo que se ha hecho desde la Comunidad de Castilla y León, desde que tenemos datos e información. De ese total, 3.400 plazas son para sanidad, para puestos de enfermería y auxiliares de enfermería. 1.500 son para educación y 918 para servicios sociales. El Gobierno ha aprobado hoy además 5,4 millones de euros para financiar un medicamento para la esclerosis múltiple. Y en clave económica se remite ya a las Cortes la nueva ley de cooperativas. Se eleva de 2.000 a 3.000 euros el capital mínimo y se reduce a 2 el número de socios. Habrá un mayor periodo para que los socios puedan darse de baja y se simplifican trámites mediante la administración electrónica. Lo que hacemos ahora es flexibilizar, favorecer, disminuir trámite y hacer posible que las decisiones en las cooperativas sean lo más rápido posible y al menos tan rápido como fuera en una empresa sociedad anónima. En la comunidad hay 2.100 cooperativas, en su mayoría agrarias, pero también hay 237 de vivienda o 635 de trabajo. Y en las Cortes esta mañana el Partido Socialista ha cargado contra el Gobierno regional por no haber ejecutado 320 millones de euros que ya tenía presupuestados en el año 2016 y no es la única denuncia del Partido Socialista. Según sus datos, los ingresos durante ese ejercicio han estado 367 millones por debajo de lo aprobado. Piden la comparecencia de 6 consejeros, incluida la consejera de Economía y Hacienda, a la que llaman mentirosa. El presupuesto, una vez más, es una mentira absoluta, un engaño absoluto, y que en el año 2016 los presupuestos eran los presupuestos de ingresos. Lo que decía ella que íbamos a ingresar era mentira, y ella lo sabía. La nueva ley de contrataciones públicas, aprobada en octubre, mejorará el pago de proveedores y la transparencia de los acuerdos. Lo han destacado hoy el presidente del Consejo de Cuentas y su homólogo del Consejo Consultivo en unas jornadas en las Cortes para informar a 300 empleados públicos sobre esa nueva ley que mueve 3.400 millones de euros aquí en Castilla y León. La contratación pública ya no va a ser un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de otras políticas, al servicio de políticas medioambientales, de carácter social. Una mayor transparencia y también con la finalidad de conseguir una mejor relación calidad-precio y abrir también las contrataciones de una manera mucho más eficaz a las pequeñas y medianas empresas. En apenas 3 horas empieza en Madrid la reunión entre el ministro de Energía, el presidente de la Junta, el del Principado de Asturias e Iberdrola para hablar de las térmicas del Hada y Velilla del Río Carrión. La eléctrica enmarca su cierre en la estrategia contra el cambio climático. Un problema que, según el último informe elaborado por la Asociación de Sociología de Castilla y León, preocupa mucho al 85% de los castellanos y leoneses. La mayoría apuesta por incrementar el apoyo público a las energías renovables, pero paradójicamente también apoya las ayudas para extraer carbón autóctono. Además, 9 de cada 10 encuestados considera que el sector agrario necesita ayudas públicas en esta sequía.
España es ya el país más árido de Europa. Las 3/4 partes del territorio son susceptibles de sufrir desertificación. Greenpeace alerta no es solo porque no llueve, sino por la falta de gestión del agua y el despilfarro. Los efectos de esta sequía están siendo mucho más graves en este caso en Castilla y León, curiosamente, que, por ejemplo, en otras regiones más habitualmente secas. La falta de agua impacta en los animales que no encuentran dónde beber, en los bosques que arden con más facilidad y en la agricultura que consume el 84% de los recursos hídricos. La agricultura es secano, fíjate, la que ni siquiera se tiene que regar, bueno, pues está teniendo pérdidas importantísimas y no se recuerda una situación peor desde el año 1992. La prioridad ahora es el abastecimiento. 120 municipios españoles tiran de cisternas. Las reservas siguen bajando y tampoco se ha hecho nada, dice Greenpeace, para acabar con el 1.000.000 de pozos ilegales reconocidos por el gobierno. Si se da circunstancias como ahora, que vamos a tener que echar manos precisamente de esas aguas subterráneas porque Castilla y León, lógicamente, no se puede abastecer de desaladoras, bueno, pues si nos encontramos con que o no tenemos agua o que están contaminadas, pues la situación es muy grave. Según la organización ecologista, España vive como si aún fuera rica en agua. Frenar la construcción de campos de golf o parques temáticos y mejores políticas hídricas son sus exigencias porque la sequía, avisan, ha llegado para quedarse. Un no rotundo a la violencia contra las mujeres se ha escuchado hoy en los centros de Castilla y León. 4.500 alumnos y profesores de toda la comunidad educativa han celebrado actos para rechazar la violencia machista. Actos como este en el Instituto Emilio Ferrari de Valladolid, que es el primer centro, además, que imparte un ciclo de FP en igualdad de género. Además, es uno de los 9 que forman parte de la red de centros educativos contra la violencia de género, una iniciativa que busca promover valores de respeto e igualdad entre sexos. Estos centros se comprometen a través de un documento que está colgado en la plataforma web de la Consejería de Educación a cumplir una serie de compromisos vinculado a la incorporación de temas transversales en materia de igualdad y de lucha contra la violencia de género. Donde nos la jugamos es precisamente en el ámbito educativo, porque no venimos al mundo siendo violentos, sino que la violencia se aprende. Por eso es fundamental que la educación ayude a desaprender conductas y a aprender una cultura de respeto, ¿no? ¿Cómo convencer a sus compañeros para acabar con la violencia de género? Primero diseñan y después llevan a cabo campañas de sensibilización. Es el encanto también, ¿no? El saber transmitir, el poder llevar a todo el mundo, porque es algo que nos concierne a todos, el poder llevar a todo el mundo pues, nuestras ideas y al fin y al cabo nuestros derechos. Los ejercicios de este ciclo de FP se trasladan del papel a la vida real. Pues nuestro campo de trabajo es la realidad social, por lo tanto estos chicos tienen que ir a entidades sociales, organismos públicos, donde luego pudieran trabajar para poner en práctica lo que aprendemos en el ciclo. Aprenden a prevenir la violencia de género. Me han cuestionado. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? Pues muy mal y sobre todo insegura. Me parece que es un grado interesante debido a que los jóvenes, sobre todo, tenemos que luchar porque esta lacra social se elimine. Realmente no existe un ente, un profesional que abarque esta problemática. También se forman para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Que también sepan transformar, que sepan ampliar ese ámbito de sensibilidad hacia otros entornos como en los que pueden trabajar. Hasta ahora esta labor la realizaban ONGs, movimientos feministas o asociaciones sociales. La imagen de los jóvenes por la igualdad se ha repetido también en otras provincias, como en Segovia, que además ha contado con la presencia de la presidenta de las Cortes, de Silvia Clemente. Allí ha señalado que una de las claves para luchar contra este grave problema social es la educación. En la educación y en las redes sociales hay que incidir, según los sindicatos UGT y comisiones obreras, que esta mañana han presentado el manifiesto que presentarán el sábado. Ambos sindicatos reivindican un pacto de Estado contra la violencia de género, señalan que aún existen muchas deficiencias en el ámbito jurídico, en el presupuestario y en el policial. El año pasado hubo más de 4.600 denuncias en Castilla y León, pero lo que los sindicatos denuncian es la cantidad de órdenes de protección que se denegaron en nuestra comunidad. En nuestra comunidad, casi un 30% de estas órdenes son denegadas.
En 2016 se incoaron 1.187 órdenes, se denegaron 410. Algo está fallando, porque la denegación de estas órdenes, yo exactamente no puedo decirte lo que está fallando, pero está claro que hay algo que no está funcionando bien. Hay profesiones en las que la mujer todavía no ha llegado a integrarse, igual que los hombres. Por ejemplo, hay falta de presencia femenina en el aire, lo dice un informe elaborado en Salamanca. En concreto se refieren a la profesión de piloto. Aquí en nuestro país apenas el 3,5% de los aviadores son mujer. Una estudiante de la Universidad de Salamanca ha creado una plataforma que trata de impulsar la entrada de más mujeres en el mundo de la aviación. España Duero, siempre contigo, porque nos gustan nuestras raíces, porque nos gusta nuestro territorio, porque nos gustas tú. Somos los de siempre con la innovación, la solvencia y la fortaleza que nos aporta Unicaja Banco. España Duero. Buenos días, les saluda la comandante. Algo tiene esta frase porque nos sigue sonando muy extraña. Tal vez porque en España solo el 3,5% de los pilotos son mujer. Una de ellas es precisamente Vanessa de Velasco, que un día decidió que algo había que hacer para cambiar la situación. Así nació Aviadoras. Se trata de un portal que en primer lugar quiere romper con el estereotipo de que todos los pilotos son hombres y en segundo servir de impulso a aquellas mujeres que se planteen entrar en esta profesión. Es que para ser piloto hace falta mucho esfuerzo, pero lo que hace falta también es ser valiente, atreverse, no hace falta ser la mejor. En la Escuela de Pilotos de Adventia, en Salamanca, se preparan 140 pilotos. De ellos, solo 15 son mujer y es una proporción mucho mayor de la habitual. Ahora mismo en todo el país hay solo 200 aviadoras comerciales. Que cuando tienen que elegir las mujeres, pues, ¿cómo vas a ser piloto? Si eso es una cosa de hombres, o sea, tenemos que cambiar un poco el chip todavía. Es una evolución natural. Lo que pasa es que tenemos que ayudar a que esa evolución natural no tarde tanto tiempo. Vanessa decidía poner en marcha esta plataforma gracias precisamente a su trabajo de fin de grado en el título de piloto de la Universidad de Salamanca. Quiere servir de ayuda para feminizar el sector. Esta mañana ha arrancado en Valladolid Intour, la mayor feria de turismo interior de España. Se prevén que hasta el domingo pasen por el recinto ferial unas 40.000 personas. Allí está Juanma García. Buenas tardes. Juanma, la Junta este año apuesta por el turismo familiar como plato fuerte. Así es, buenas tardes. Turismo familiar y sostenible. Así lo destacaba esta mañana la propia consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac. Aún así, no obstante, la Junta advierte que no hay que obsesionarse con las cifras porque ven que poco a poco los números son positivos. Lo demuestran las cifras. En lo que llevamos de año hasta finales de octubre ya han pasado por Castilla y León más de 7 millones de viajeros. Los principales turistas nacionales proceden por este orden de Madrid, de la propia comunidad autónoma, también de Andalucía y de Cataluña. Castilla y León apuesta por un turismo de calidad, pero el nuevo reto es que también sea sostenible. Abandonar un modelo turístico en el que el número sea lo que nos obsesione, en el que el número estaba por encima de cualquier otra consideración, para considerar que las repercusiones medioambientales de la actividad turística tienen su importancia. Aunque los datos no sean lo más importante, lo cierto es que las cifras son buenas. Hasta Castilla y León han llegado más de 7 millones de viajeros en lo que va de año, un 14% más. Que se fije no solo en datos cuantitativos de volumen de turistas, sino en criterios cualitativos relacionados con las características de nuestra oferta, tales como la competitividad del destino, la cualificación de nuestros profesionales, el perfil de nuestros turistas o la generación de gasto turístico. En esta feria de turismo de interior muestran su oferta más de 300 expositores, un enorme escaparate que refleja el compromiso del turismo con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La sostenibilidad en su triple aspecto: económico, social y medioambiental. En esa apuesta por un turismo mejor, Castilla y León ofrece propuestas singulares y productos más consolidados, como el turismo de la naturaleza o el turismo cultural.
Intur va a ser aquí sin duda un gran escaparate permanente hasta el próximo domingo, pero nosotros en esta ocasión nos hemos querido detener en una de nuestras provincias que más relevancia va a tener en el próximo año 2018, León. Primero porque va a ser la próxima capital gastronómica y segundo porque casi un tercio de su territorio pertenece a lo que se llama protección reserva de la biosfera. Esta mañana el alcalde de su ciudad y el presidente de la Diputación de León han sacado pecho para dar buena cuenta de ello. León ha puesto la primera fiesta en Intur. Está de moda, según las autoridades. La inminente capitalidad gastronómica será un plus de energía. Queremos ser la mejor capital española de la gastronomía, y eso va a tener un impacto en visitantes, va a tener un impacto económico fundamental. Una de las alternativas que da, por ejemplo, al turista es disfrutar del 125 aniversario del legado que dejó Gaudí. 125 años desde que Gaudí construyó un edificio emblemático en la ciudad y en España, porque Gaudí ha construido fuera de Cataluña 3 edificios, 2 de ellos están en León. León es la provincia con más espacio del Camino de Santiago y en esos valles confluyen casi 300.000 hectáreas repartidas en 7 reservas de la biosfera unidas entre sí. Es el hecho fundamental por el cual estamos trabajando en el reconocimiento, como bien sabéis, a través de la UNESCO, con Biosfere, para conseguir el sello de turismo sostenible, razonable y sostenible. Cada año aumentan los números en turismo rural y turismo activo. Y de ahí viene ese crecimiento de más de un 18, en concreto un 18,23% de las visitas que ha recibido la provincia hasta septiembre. Además cuenta con 16 figuras de calidad, un gran tejido agroalimentario y un manjar de reyes que dará mucho que hablar en 2018. La gastronomía es un recurso turístico más y hay distinciones que son auténticos pasaportes a la fama. Hablamos de las estrellas Michelin. Ayer se conocieron a los nuevos distinguidos y entre ellos hay un restaurante de Valladolid. Ya son 10. Trigo. Hasta allí nos vamos. Anoche se celebró la gala de la guía Michelin 2018 en Tenerife y una de las estrellas recayó aquí en el restaurante Trigo de la capital vallisoletana. Después de 10 años desde su apertura, el establecimiento ha conseguido uno de los máximos reconocimientos a nivel gastronómico. Su fusión de cocina tradicional con productos de temporada han sido suficientes para hacerles ganadores de esta estrella Michelin. Víctor Martín y Noemí Martínez regentan este establecimiento que ya se suma a las 10 estrellas Michelin con las que cuenta nuestra comunidad autónoma. Hoy la nueva es la que más brilla, pero otras 9 estrellas iluminan esta galaxia gastronómica en Castilla y León. Estamos encantados porque somos 10 ya por fin en Castilla y León, se ha unido Víctor y Noé de Trigo, de aquí de Valladolid, así que muy felices, estamos muy contentos. A Juanjo, cocinero leonés de Cocinandos, veterano en la guía Michelin, lo pillamos trabajando en Intur, porque eso hacen los cocineros que están en la élite, trabajar y mucho. Me sorprende pues que venga gente a casa y me diga, pero estás en el restaurante. Digo, lo raro es que esté por ahí, lo normal es que esté aquí, soy cocinero, ¿no? Y el cocinero tiene que estar en su cocina. Jordi Cruz, Barcelona, y Ángel León, Cádiz, atesoran muchas horas de fogones y acaban de alcanzar la gloria. 3 estrellas Michelin, lo máximo que se despacha. Detrás de los fotógrafos, al fondo, los 11 reyes de la cocina española con ese triple honor. Si cuesta llegar, más cuesta mantenerse. Tienes que ir innovando, tienes que hacer cosas diferentes, tienes que ir mejorando todo tu negocio. Exactamente la misma receta que les ha valido la permanencia al Ermitaño de Benavente, Cobo Vintage de Burgos, la Botica de Matapozuelos, la Lobita en Navaleno, Víctor Gutiérrez en Salamanca, Refectorio en Sardón de Duero, Villena en Segovia y Baluarte en Soria. La Universidad de Salamanca ha presentado hoy el primer avance de su programa cultural con motivo de sus 800 años. Entre ellos figura el rodaje de una película para televisión sobre la figura de Fray Luis de León. Además habrá 8 grandes exposiciones sobre la historia de la universidad, una en el Congreso de los Diputados y 2 coproducciones teatrales sobre Unamuno y la Cueva de Salamanca con José Luis Gómez y Gutiérrez Cava. El libro Hombres de Gabinete, ministros vallisoletanos de la España contemporánea, repasa y descubre la historia de 20 personalidades vallisoletanas que entre 1812 y 1989 ocuparon los sillones ministeriales. Sus 5 autores han presentado en la Diputación de Valladolid esta publicación.
en la que han reunido sus investigaciones en fuentes como biografías, correspondencia personal o datos de hemeroteca, y todo para ofrecernos el perfil de nombres como Claudio Moyano o Francisco Ramonet, entre otros. Un personaje tan renombrado en el mundo literario como Gaspar Núñez de Arce, pues fue ministro. O que hubiese también vallisoletanos que uniesen su papel político a un poder empresarial bastante potente. Es el hecho, por ejemplo, de César Silio. La cerámica Silio es famosa en Valladolid. Y es el hecho también, es el ejemplo de un vallisoletano de adopción, que es Santiago Alba, que aglutinó en su poder pues la Electra, el norte de Castilla, los tranvías. Nosotros nos vamos ya y lo hacemos con tronos. Ese es el nombre de la exposición que acerca a los sorianos la historia del monarca español con el imperio más vasto de la historia. Carlos I de España y V de Alemania es el protagonista de una exposición que se puede ver durante estos meses en el Archivo Histórico Provincial de Soria. Les dejamos con ella. Adiós. Para conocer la historia de Carlos I nos tenemos que trasladar hasta la ciudad de Gante, concretamente al año 1500. Es entonces cuando Juana de Castilla, la apodada La Loca, dará a luz al que sería el rey más poderoso y con el imperio más inmenso de la cristiandad. Fue proclamado rey por las Cortes de Valladolid en 1518 y las Cortes le pidieron que no estuviera el gobierno en manos de extranjeros, y por otra parte también le pidió que no gastara dinero de Castilla para afuera. En esta exposición se hace constancia de la impronta del rey en la provincia de Soria y se repasa el ambiente social, económico y cultural que configuró el reinado de Carlos I a través de 8 documentos escritos que se conservan en los fondos del Archivo Provincial. Hemos tocado lo que era la sociedad en Soria, también los impuestos de la época, sacando ejemplos del pago de martiniegas y de la deuda de los propios señorios al señor, también de cómo el rey daba a los pueblos dio un privilegio para que pudieran ir a defenderlo y le entregó una serie de armas. Ese pueblo no quiso quiso hacerla y entonces el rey le volvió a escribir de que le debían la obediencia. La muestra se puede contemplar en el Archivo Histórico Provincial hasta el 31 de enero.